inquietud que le suscite las lecturas. Sí, profe, ante todo esto que mencionas, entonces la llegada de un hermano al núcleo tendría que ser o se debería de dar posterior a los 2 años para que cumplan estos ciclos en el primer bebé. No necesariamente como regla, no necesariamente. Lo que pasa es que cuando tenemos un bebé menor de 36 meses y está la llegada de un nuevo bebé, el sistema vincular, la pirámide vincular debe tomar algunas decisiones teniendo en consideración niveles muy altos de dependencia, tanto física como emocional, del bebé que está creciendo y la necesidad de pautar todo un sistema de cuidado del bebé recién nacido, de tal manera que como sistema familiar tengamos la capacidad psicológica de integrar ambos miembros con sus necesidades específicas sin generar experiencias de deprivación o de abandono afectivo. O sea, lo tenemos que tener en consideración. Finalmente es un escenario psicológico donde los adultos responsables de ese sistema familiar tienen que tomar ciertas decisiones que permitan compensar los cambios y las transformaciones que van a haber en ese sistema con el nacimiento de ese nuevo bebé. O sea, no hay una fórmula, ¿cierto? Ni podríamos asegurar que esperar a que el bebé tenga 3 años es garante de, ¿cierto? Si vamos a tener bebés cada año, que a veces no es planeado, sino que simplemente sucede, entonces, ¿cómo? Como sistema relacional, como sistema vincular, vamos a compensar y a subsidiar todas las necesidades afectivas de cuidado, protección y seguridad afectiva que sean garantes y que se mantengan garantizadas y de manera óptima en quien está creciendo y en quien acaba de nacer. Tener en consideración todos los aspectos que implican mantener la seguridad afectiva del bebé que crece, pero garantizar la díada simbiótica del bebé que nace, es una responsabilidad de los adultos que están teniendo una familia tan consecutiva, que además es extenuante, ¿cierto? Porque además esa labor, esa producción de cuidado es muy intensiva y requiere o muchas figuras subsidiarias de vínculo que puedan suplir y relevar y reemplazar, pero que además tengan en consideración también los recursos y las posibilidades de esos propios adultos para poder hacer la tarea bien hecha, porque es agotador, ¿cierto? Por ende, por eso estoy hablando de sistema vincular. Una sola persona subsidiaria de cuidados y seguridad a más de uno, a 1, 2, 3 y 4, como les tocó a nuestras mamás de las 2 generaciones atrás, que tuvieron 13 hijos y cada uno se llevaba entre 11 y 18 meses entre el uno y el otro, pues implica un sobreesfuerzo muy significativo y muy importante, y para eso el sistema vincular debe estar preparado, consciente, de la mejor manera posible, y profesionalmente acompañado del sistema de salud y de las personas que están alrededor para poder ayudarles a generar el andamiaje de seguridad afectiva y de buen cuidado de todos los miembros jóvenes, de todos los miembros pequeños. En las familias de antes, generalmente los hijos mayores, los más grandecitos, subsidiaban parte del cuidado. Los hermanitos mayores cumplían funciones subsidiarias de cuidado, sobre todo si eran mujeres en nuestros sistemas patriarcales. Las hermanitas mayores cuidaban a sus hermanitos bebés. Entre todos nos distribuíamos tareas y funciones. Alguien pone la sopa, alguien le da el tetero, alguien le cambia el pañal, alguien lleva al chiquito al preescolar y luego lo recoge, alguien se siente a hacer tareas con el más grandecito. Es más complejo, por supuesto. Hay muchas horas y mucho esfuerzo y muchos recursos invertidos en ello. Cuando le toca a una sola persona, con toda seguridad no lo logrará, porque además hay que lavar la ropa y hay que hacer el alimento para todos y hay que arreglar la casa. Y eso obviamente va a generar un sistema que tiene que encontrar la forma de sostenerse emocional y psicológicamente a sí mismo, y si no lo logra, pues generará descompensaciones, ¿cierto? Alguien estará más deprivado, más desatendido. Generalmente son los mayores, o sea, los grandecitos, los que empiezan de alguna manera a tener que arreglárselas solo o a encontrar otras fuentes y otros referentes de apoyo y de seguridad. Y eso pues en algún momento se podrá desbalancear o no,
dependiendo de las recursividades de la conciencia con las cuales hacemos esa tarea. Mantener la díada, digamos, muy protegida, la díada materno-filial. Y estoy hablando de la díada materno-filial, hablando de la función de maternaje, que puede o no ser la madre biológica. Idealmente sí, así está diseñado filogenéticamente. Generalmente es la hembra biológicamente madre la que es la figura fundamental, pero podría ser otra persona que cumpla esa función de maternaje. Idealmente, la díada debe proteger su simbiosis inicial para garantizar la seguridad afectiva y la emergencia del psicodesarrollo, de la psicoevolución saludable, por lo menos el primer año de vida. Ojalá los primeros 2 años de vida. Si esta madre tiene otras funciones de maternaje, es muy importante que sea subsidiada y apoyada por un sistema familiar, para que no desborde también sus propias capacidades y pueda ser un sistema garante de las condiciones de seguridad y de cuidado, de protección y de pauta de desarrollo que sea pues garante de ese mismo desarrollo en un nivel óptimo. No hay una regla, ¿cierto? Pero tenemos que considerar las necesidades del que ya nació y del que viene y encontrar la manera de poder hacerlo de la forma más equilibrada posible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación de las lecturas? Vamos a terminar de ver unos elementos básicos aquí. Como ya los minimicé, me preguntan por audio, que las manitos no las veo, para que podamos entonces seguir avanzando. Nos quedamos aquí el día de ayer, hablando de la etapa fetal, hablando de cómo esta es pues, la etapa más larga de la gestación, donde se desarrollan todos los sistemas y todos los órganos. En términos generales tendríamos que decir que el bebé humano es inherentemente un bebé prematuro. 40 semanas es una gestación muy corta para ser un bebé tan complejo como el bebé humano. Es decir que aunque sea un bebé a término, tenga 40 semanas, más de 2.800 gramos y mida más de 45 centímetros, tenga todos sus órganos suficientemente maduros para respirar por sí mismo, evacuar sus heces y su orina y succionar su alimento, de todas maneras, el 80% de la maduración del cerebro, que es el sistema más complejo y que es el garante del funcionamiento completo del bebé, está pendiente por hacerse. Por eso, el cráneo de los bebés humanos no es un hueso cerrado, sino que es un hueso abierto. Entonces las abuelitas nos hablan, en nuestro medio se llama fontanelas, preguntémosle a Edgar cómo se llama en México, que es finalmente esa capa blanda donde uno puede sentir las meninges de la cabeza del bebé, en la corona del bebé, aquí en el lóbulo frontal, porque el hueso no está completamente sellado. La razón por la cual no está completamente sellado es porque al cerebro le falta el 80% de crecimiento. Si no tuviera para dónde crecer, porque se encontrara un muro duro de hueso, que además es el hueso más duro porque está protegiendo el órgano más importante, pues entonces nuestras posibilidades cognitivas, culturales y de procesos psicológicos superiores no pudieran darse. Y quedaríamos exclusivamente supeditados al patrón instintivo inicial, a los reflejos iniciales y a las capacidades innatas, que son bastante bajas comparadas con otras especies. Entonces, el cerebro está abierto, incluso uno puede ver el flujo de la oxigenación, o sea, las fontanelas se mueven al ritmo respiratorio del bebé.
En algunas abuelitas decían, no le puede poner gorro al bebé porque se ahoga, porque el bebé respira por ahí. No es que respire por ahí, sino que finalmente, como es una membrana blanda y no hueso, podemos ver incluso la oscilación pulmonar, incluso desde las mismas capas de la cabecita, porque está por hacerse. En el cerebro ya están los 100 millones de neuronas que tienen que estar, ya están allí. Sin embargo, no están interconectadas. Todo lo que sucede en los primeros 6 meses de vida es un proceso paulatino, lo veíamos en el video, de interconexión, de asociación entre sistemas que van a favorecer la emergencia de las funciones psicológicas y psicomotoras. O sea, la capacidad del niño de caminar bípedamente sin sostén está presente, pero las conexiones que requiere para que todo ese aparato musculoesquelético se desarrolle y pueda darse ese hito del desarrollo, que es caminar por sí mismo de manera autónoma y sin apoyos, está por darse porque todavía no están interconectados. La parte, digamos, del tallo cerebral es la parte más madura porque pues finalmente, como lo vimos en base, sostiene la vida, ¿cierto? Los órganos vitales. Pero la parte de la corteza, que es la más compleja, está desconectada. Y lo que empieza a ocurrir en todo ese proceso de cuidado en los primeros 6 meses es la interconexión entre las áreas primarias, secundarias y terciarias, la interconexión entre los hemisferios a través del cuerpo calloso, la generación de toda la sustancia blanca y la aparición de funciones que van emergiendo gracias a esa interconexión. La estimulación y la sana y completa nutrición van a jugar un papel sustancial, así como lo jugó en el útero una madre bien alimentada que estimulaba a su bebé a través de la interacción y el contacto directo con él. De la misma manera, un bebé bien cuidado va a tener las condiciones necesarias para que ese proceso se dé extrauterinamente, pero es en sí mismo, entre comillas, un proceso de cangureo. Así no sea tan específico como el método canguro que fue creado, como lo vimos en el pequeño video de la fundación, eh, como una técnica específica. La técnica de madre canguro, que emerge en Bogotá y que se vuelve política pública mundial para poder subsanar la falta de incubadoras y de unidades neonatales especializadas en muchas partes del mundo, se convierte en una estrategia muy efectiva que disminuye la muerte de los bebés prematuros y el abandono de los bebés prematuros, precisamente porque lo que hace es que simula el mundo uterino extrauterinamente. Pero aunque un bebé no necesite ser cangureado porque sus funciones están maduras, suficientemente maduras para poder sobrevivir sin esa necesidad de cangureo, toda la producción de cuidado de los primeros 6 meses es, en términos generales simbólicos, un ejercicio de cangureo que permita el desarrollo, que ya sabemos que es céfalo caudal y próximo distal. Toda esa maduración cerebral es la que va a posibilitar la emergencia de esos hitos del desarrollo. Es la madurez cerebral la que permite el primer hito psicomotor, que es sostener la cabeza, que es la parte más pesada del cuerpo. Y luego de sostener la cabeza, sostener el hemicuerpo, es decir, ser capaz de sentarnos sin desparramarnos, que eso sucede alrededor de los 5 meses. Luego, ser capaces de sentarnos erguidos y poder tener una coordinación ojo-mano, que empezamos a ver los primeros arbores de esa capacidad alrededor de las 12 semanas y que va a ser un hito fundamental del desarrollo, porque el hecho de que el niño pueda poner la mano de manera precisa donde puso el ojo implica un desarrollo gigantesco a nivel de la corteza cerebral. Unión de todo el nervio óptico con toda la corteza parietal y conexiones con el lóbulo prefrontal que permitan generar una conducta intencionada y no refleja. Si ustedes ven a un neonato acostado en su cama con el móvil encima, con los muñequitos, van a ver una actividad desorganizada, descontrolada. De hecho, los bebés se golpean, se meten los dedos a la nariz y a los ojos, porque no hay coordinación motora. Es toda una actividad desorganizada de reflejo. Eso que los bebés hacen mil y unas veces,
por ensayo y error, a través de la maduración cerebral, va produciendo ese hito fundamental que es la coordinación ojo-mano, que nos va a hablar de una maduración óptima que está progresivamente integrando áreas del cerebro. Pero en ese cerebrito de ese bebé que vemos ahí a la derecha, ya están todas las capacidades, falta generar todas las conexiones. Es como si tuviéramos todos los pueblos del departamento de Antioquia, pero no tuviéramos carreteras entre ellos. No puede haber intercambio. Las carreteras van a estar dependiendo de la sana nutrición, del adecuado cuidado y de una adecuada estimulación. Es la madre, quien hace la función de maternaje, quien saca al bebé de ese estupor casi vegetativo que tiene al nacer. Los bebés neonatos duermen 18 horas y permanecen despiertos exclusivamente el tiempo necesario para alimentarse, evacuar, sacar los gases y volverse a dormir. Y necesitamos que sea así, porque todo lo que consume, el insumo de su alimentación, se necesita para crecer, y por eso es un bebé poco activo, que permanece dormido la mayor parte del tiempo. A medida que va desarrollándose, es la madre quien lo saca de ese estupor vegetativo y va posibilitándole ya la interacción sensorial con el mundo, lo que va a gatillar todo ese proceso de maduración cerebral. En el embarazo vamos a tener algunos órganos y sistemas que son de fundamental importancia. La placenta, que sale de ese proceso inicial de meiosis y de división celular del cigoto, va a ser la capa que va a proteger al bebé de las enfermedades y de las infecciones. Como lo hablábamos la clase pasada, la placenta es una barrera supremamente eficiente, supremamente eficiente. La mayoría de los agentes patógenos, virus, hongos, bacterias, parásitos, no son capaces de pasar la barrera placentaria. Por eso, no todas, pero muchas enfermedades realmente exponen al bebé a generar una patología congénita de desarrollo en el momento del parto. Hay algunas enfermedades que efectivamente sí pasan la barrera placentaria o que se introducen al organismo del bebé a través del cordón umbilical. Y además, en general, lo que podríamos llamar los efectos teratógenos de las sustancias dañinas. Entonces, el consumo de sustancias psicoactivas entra por el cordón umbilical. La barrera placentaria no es suficiente para evitarlo. Pero infecciones y enfermedades de la mamá podrían no infectar al bebé porque la barrera placentaria y el cordón umbilical están suficientemente protegidos, como por ejemplo en el caso de la hepatitis B o del VIH, que no lo alcanzan a infectar, ¿cierto? Entonces la placenta va a ser la capa de protección fundamental con el que el bebé va a contar para evitar enfermarse intrauterinamente. El cordón umbilical. Una pregunta. Sí, señora. Entonces, pero sí sería posible que quizá alguna infección interna pueda llegar a atravesar la placenta, o es totalmente imposible. ¿Alguna qué? ¿Alguna infección interna puede Sí, afectar la claro. placenta? Sí. ¿Por qué? Pues, ¿por qué estaría esto? Porque, por ejemplo, las enfermedades, las fiebres eruptivas pueden pasar barrera placentaria. Estoy hablando de la viruela y la varicela. Una mamá con varicela en el primer trimestre posiblemente tendrá un aborto o una malformación congénita producto de esa fiebre eruptiva. Es decir, no es completamente infalible. No puede, o sea, protege al bebé de una cantidad infinita de enfermedades y de infecciones, pero hay algunas suficientemente potentes como para pasar la barrera placentaria. Por ejemplo, las enfermedades eruptivas. Entonces, si una mujer está en embarazo y se entera que en la casa de su cuñada
hay varicela a kilómetros de distancia, no debería estar en contacto con ella, porque lo más seguro es que esa fiebre eruptiva va a pasar barrera placentaria y va a generar algún tipo de consecuencia muy grave en su bebé, por ejemplo. Entramos en contacto con gatos callejeros que no están vacunados, que tienen condiciones de calle, con toda su vulnerabilidad en salud. Entonces, como le pasó a la mamá de una amiga de ustedes, de una compañera nuestra, le da toxoplasmosis. Y el toxoplasma puede pasar la barrera placentaria. Y como lo decíamos ahorita, puede no pasar nada o pasar muy poco, o podríamos tener como consecuencia, una de las más graves, un bebé ciego o con déficit cognitivo severo, porque pasa e infecta y afecta el desarrollo del encéfalo. Entonces, no es completamente infalible, pero es altamente protector. Como en el primer trimestre, ya lo veíamos, como el embrión se está desarrollando en ese momento órganos y sistemas vitales, es el momento de mayor riesgo para la mamá para adquirir infecciones por virus o bacterias o por hongos que puedan vulnerar ese sano desarrollo. La mayoría de las veces la placenta es capaz de soportar y de proteger. En otras ocasiones, algunas enfermedades de todas maneras la vulneran. El cordón umbilical cumple unas funciones fundamentales. Lo primero, va pasando anticuerpos, ¿cierto? Es decir, va alimentando el sistema inmune para que el bebé sea lo menos vulnerable posible al momento de nacer, aunque de todas maneras lo es y mucho. Se encarga de pasar el alimento y el oxígeno. Todo lo que consume la madre lo va a consumir el bebé. Se tomó una cerveza la mamá, llegó levadura de cebada al bebé después de tomarse la cerveza. No se tomó una, sino